Tremendo, gloria a Jesús. Así que hoy, como pueden ver en ese documento, se lo dividí en tres partes. Tres partes. eh, y aquí van a poder seguirme, ¿verdad? Mientras vamos trayendo la enseñanza. Eh, Número uno, vamos a ir a Primera de Timoteo, capítulo 5, verso 22. Hemos estado hablando, creo que ya por 5 lunes, hoy yo creo que es nuestro sexto lunes de esta serie Voz Profética. Todas las clases están subidas en el canal de YouTube y creo que ha sido de grande bendición. Eh, el lunes pasado tuvimos una enseñanza de compromiso, ¿verdad? Con nuestra voz profética y estuvimos hablando de Jonás. No sé si alguna de ustedes lo recuerdan, pero que sí, espero que estén repasando lo que se está estudiando aquí los lunes para que le puedan sacar provecho. Y estuvo poderosa. Tuve muchos feedbacks, tuve muchos comentarios después de la clase acerca de cómo, ¿verdad? Pues el Señor les hablaba. Amén. Así que me alegro mucho que esté siendo de impacto, ¿verdad? A nuestras vidas. Hoy vamos a hablar algunos consejitos. Le puse así, consejitos, porque tal vez no necesariamente es del uso de la voz, pero sí de cosas que hacemos cuando estamos utilizando nuestra voz profética. Número uno, como les dije, vamos a leer ahí en Primera de Timoteo capítulo 5 verso 22, y dice la palabra en el nombre de Jesús, no te apresures a imponerle las manos a nadie, no sea que te hagas cómplice de pecados ajenos, consérvate puro. ¿Eh? Cuando usted lee este versículo, cuando usted lee el contexto, quise decir, cuando usted lee el contexto de por qué Pablo está trayendo, ¿verdad? Esta palabra, este versículo, eh, en ese momento, está hablando más bien del tiempo de ordenación. O sea, antes de tú imponer las manos a alguien, hablando ya sea de a obispos, obispos que vayan a ordenar. Ministros, ¿verdad? Obreros en la obra, en ordenación para alguna misión, etcétera. Ellos imponían manos sobre ellos, pero Pablo está diciendo, cuando vayas a imponer manos sobre cualquiera de estos ministros, no te apresures, no te apresures a hacerlo. Es algo que tienes que tomar con detenimiento. ¿Eh? Consérvate puro, consérvate puro. Y aunque hoy lo voy a sacar un poquito de contexto, pero poquito nada más, que no es que lo vamos a utilizar de una manera fuera de lugar, sino que no es que vamos a ir a poner manos para ordenar un ministerio nosotros, pero a veces vamos a orar por alguien y le imponemos las manos, ¿verdad? Que si usted tal vez va a orar por alguien enfermo, va a orar por alguien que está pasando alguna situación contraria, tal vez va a orar por alguien que está en depresión o tal vez está influenciado, ¿verdad? Por espíritus contrarios, etcétera, y usted tiende tal vez a imponer las manos. Entonces tenemos que ser en eso sensatos, prudentes, tener discernimiento. ¿Ve? Esto es algo que usted tiene que conocer y lo tiene que tener presente siempre. No importa si usted está en la iglesia, no importa si usted está visitando un hospital o está en su trabajo y surgió la oportunidad de orar por alguien. Tenga discernimiento antes de imponer las manos. Amén. Antes de imponer las manos. No debemos de imponer las manos donde sea o a quien sea o cuando sea. Todo tiene su tiempo y Dios, el Espíritu Santo de Dios, es un espíritu que guía. El Señor nos guía, ¿ok? Debemos de tener prudencia en el espíritu. Vamos a impartir con voz profética sobre una persona que bueno, para eso Dios nos ha llamado, para orar, para declarar palabras sobre las vidas, pero tenemos que tener discernimiento activo en nosotros, ser sensibles en el espíritu y cuidadoso donde ponemos nuestras manos. El Espíritu Santo te va a indicar, pon las manos o no pongas las manos. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede con esto de la imposición de manos? Que hay transferencias de espíritus. ¿Ok? Hay transferencias de espíritu. Entonces, le menciono aquí tres ejemplos
en la palabra del Señor donde nos pueden dar luz acerca de esto. Número uno, cuando Moisés impone las manos sobre Josué, hace una transferencia espiritual de sabiduría. En 2 de Corintios capítulo 11 verso 4, Pablo dice, si alguien llega a ustedes predicando un Jesús diferente del que hemos predicado nosotros, o si reciben un espíritu o un evangelio diferente de los que ya recibieron, a ese lo aguantan con facilidad. O sea, no tenemos que, mire, tener discernimiento. Ahí dice, o si reciben un espíritu. ¿Y cómo lo recibirían ese espíritu? A través de transferencias, de imposiciones de mano, de personas que tal vez se reunieron o les visitaron y le traen un espíritu diferente. ¿Ok? Y por eso es que hay que tener tanto cuidado en todas las reuniones que uno tiene, ¿verdad? Levítico 16:21, esto es en el Antiguo Testamento, un gran ejemplo también, muestra que se transfería simbólicamente los pecados al chivo expiatorio. Dice que le ponían la mano en la cabeza al chivo y a través de eso se transfería el pecado. Y ahora ya yo estoy limpio de pecado y ahora todo el pecado está en el chivo. ¿Va viendo? ¿Y cómo es eso? Por transferencia en nuestras manos. Ahora bien, no es para que tenga miedo que ahora va a andar con las manos en el bolsillo. No puedo ponerle las manos a nadie, no puedo tocar nada. No, no es eso, no es que tenga pánico, no es que le entre ahora un espíritu de temor, sino es que tenga prudencia, que ore, que se entre en una vida espiritual consagrada al Señor, de santidad y de eh, que usted pueda tener esa conexión con el Señor para tener ese discernimiento necesario. Tenemos que cuidar a quién y de quién, a quién imponemos manos y de quién dejamos que nos toque. ¿Ok? Bien importante. ¿A quién tocamos y quién nos toca? ¿Quién pone su mano en mi cabeza? ¿Ok? Bien importante. No dice que no impongas manos, sino que no te apresures. Entonces, esa es la primera parte que quería traerle de introducción hoy, la imposición de manos. Yo oro y parte de verdad de lo que tratamos de alinear en esta enseñanza, en esta serie de voz profética, es que salgamos de nuestra zona de confort y utilicemos la voz que el Señor nos ha dado en este tiempo. Permiso. Tenemos que salir de nuestra zona de comodidad y orar por las personas, orar en nuestro tiempo libre, en nuestro tiempo, ¿verdad? Personal, estar siempre activos con nuestra voz profética. Amén. Nos testifica ahorita entonces, Sandra, claro que sí. Entonces, necesitamos hablar, pero no solo hablar. Hay momentos donde Dios le va a mostrar que vaya a imponer mano, que vaya a orar por alguien, tal vez visitar a alguien. Entonces tenemos que hacerlo con mucho cuidado, ¿ok? Así de fácil es el punto número uno. El punto número dos es otro consejo que da Pablo. Y yo le puse ahí armadura. Tenemos que tener armadura. Eh, Estamos viviendo y siempre vamos a vivir mientras estemos en esta carne y en este mundo con una guerra espiritual. Cuando usted y yo nos disponemos a utilizar y a vivir con nuestra voz activa, ¿verdad? Nuestra voz profética fluyendo, va a venir oposición, va a venir crítica, va a venir rechazo, vamos a ver personas eh, que se van a molestar por lo que estamos viviendo en obediencia al Señor, ¿verdad? O lo que estamos haciendo en obediencia al Señor, de acuerdo a nuestro llamamiento, y lo vamos a ver físico. Pero también vamos a tener oposiciones que van a ser espirituales. Es importante saber eso. Nuestra lucha, dice en Efesios capítulo 6 que nuestro no es contra carne ni sangre, sino que es contra eh, espíritus, espíritus, principados, potestades, gobernadores, huestes.
Entonces, hay algo que está en su contra, totalmente, en contra de su voz profética, en contra de su llamamiento, en contra de la unción que Dios te ha dado. No tenemos que tener temor, pero sí tenemos que estar revestidos de la armadura de Dios. Ustedes no pueden andar como, como el papagayo, decimos en Puerto Rico, como hablando y usando su voz profética y chévere, estoy aquí, declaré una palabra, fui, oré por fulana, hice así, 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 pero usted no ora, no ayuna, no se congrega, no es fiel en todas las cosas, no es una, no, usted tiene que poner las cosas en orden. ¿Ve? Usted tiene que estar revestido con toda la armadura. Usted tiene que estar fortalecido en el Señor para que entonces cuando usted hable lo que tiene que hablar, que sí lo tiene que hablar, cuando usted hable lo que tiene que hablar y venga esa oposición o guerra espiritual, usted pueda estar firme, usted puede estar fortalecido y entonces sí pueda decir como dice en Isaías 54, verso 17, ningún alma forjada contra mí prosperará. Amén. Ningún alma forjada contra mí prosperará. Pero es por qué. Porque yo estoy cubierta. Si yo estoy descubierta y viene un alma forjada, va a prosperar. Va a ser, me va a herir. Pero si yo estoy cubierta, tengo la armadura de Dios, estoy en oración, estoy cubierta, sometida en santidad, etcétera, no hay por qué temer. También en Isaías, lo voy a buscar aquí en la Biblia para leerlo exacto como está allá. eh, en Primera de Reyes 18. Aleluya, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor Jesús. Verso 4 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas del Señor, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con agua. Y ese versículo nos muestra que vamos a tener oposición. Los profetas, habían tantos profetas que Abdías los tuvo que dividir de 50 y 50 en cuevas. Y ahí le sustentaba con agua y con pan. Pero en el día de hoy, nosotros que estamos utilizando la voz profética que el Señor ha depositado en nosotros y nos ha ungido para poder hablar su palabra, su evangelio. Hoy mismo, aún en medio de toda la oposición, no necesariamente tiene que ser espíritu jezabélico, pueden ser otros tipos de espíritus que vienen en contra de nosotros. Dios sigue sustentándonos. Dios conoce la adversidad, Dios conoce las pruebas que vamos a estar tal vez sufriendo como buenos soldados de Jesucristo, ¿verdad? Vamos a estar sufriendo, pero ahí el Señor nos sustenta, nos ayuda, nos bendice. Nosotros no dependemos, ¿verdad?, de ningún sistema de hombre, dependemos, y así debe de ser su vida, depender totalmente de la fidelidad de Dios y de la cobertura de Dios. Mi hermana, si usted ha decidido estar comprometida con su voz profética que Dios le ha dado, necesitamos depender totalmente de Dios, depender de Dios, de la buena voluntad de Dios, no de nuestra voluntad, de la de Dios, depender totalmente. Usted tiene que renunciar a todo lo que le haga depender todavía de usted misma. Nosotros no dependemos de nosotros dependemos del Señor. Pero sabes, mire, nos vienen buenas ideas y por más buenas que sean, tenemos que ir a la presencia del Señor y decir, Señor, esta idea buena, ¿es mía o es tuya? Tenemos que discernir, porque si nos dejamos llevar por nuestras propias ideas y pensamientos y estrategias, podemos fracasar. Lo único que va a seguir adelante y a prosperar va a ser la voluntad de Dios. Amén. Así que no hay que temer de ningún espíritu que se levante en nuestra contra. Dios nos va a sustentar. De hecho, en Primera de Reyes 17 verso 9 habla de la viuda de Sarepta y el profeta fue enviado ahí. El profeta que hacía, hablaba la palabra de Dios. El profeta era usado por Dios para hablar una voz activa profética y que le dijo, vete a la casa de esta mujer y, y yo te voy a sustentar. Y le dijo así, vete a Siresta de Sidón y mora allí. He aquí que yo he dado orden allí a una viuda para que te sustente. Entonces nosotros tal vez van a venir dificultades financieras a nuestra vida,
pueden venir dificultades de salud, pueden venir diferentes dificultades. Mientras estamos orando y estamos en el fuego de Dios y hablando como nunca antes hemos hablado, orando como nunca antes hemos orado y vamos a vivir, se lo estoy diciendo, vamos a vivir dificultades, pero usted tiene que estar segura de que el Dios que la está enviando, el Dios que la ha escogido, ese Señor está al pendiente, al cuidado de usted. Él es fiel. Amén. Él protege las voces proféticas. Amén. Él protege y Él está al cuidado de nosotros. Gloria a Jesús. Entonces, eh, cuando usted mira más adelante, otra historia que le puedo decir no está ya anotada, pero otra historia que le podemos decir, cuando Elías estaba metido en la cueva, dice la palabra que el Señor enviaba a donde su profeta cuervos que lo alimentaran diariamente. Los cuervos le llevaban comida. Entonces, cuando usted tiene el compromiso del cual estábamos hablando el lunes, ese llamamiento de Dios, usted no huye de la presencia de Dios, usted no huye del llamamiento, usted está comprometido. Usted tiene que entender que ese compromiso de su disposición de hablar con su voz profética va a traer oposición y guerra espiritual. Pero por ese mismo área usted va a poder estar segura y usted tiene, si no está, tiene que estar segura, tiene que conocer la postura de Dios, tiene que conocer a Dios y a su fidelidad, la grandeza que Dios hace. Dios era el proveedor de cada uno de esos profetas que acabamos de mencionar, de Elías, era su proveedor, era su fuente. Todo aquel que habla de parte de Dios y está activo en esta temporada usando su voz profética, tiene que depender que Dios es su sustento, que Dios es el que va a protegerlo y le va a proveer. Amén. Dios hace provisión milagrosa. Entrese en eso, hermana. Dios hace provisión milagrosa. Usted a veces no mira de los modos que Dios está trabajando y al frente de su cara están sucediendo milagros. Y a veces no los estamos viendo, pero están ocurriendo milagros de provisión, milagros, milagros de sanidad en su vida, milagros de fuerzas en su vida, milagros de audacia en su vida. Yo lo veo, hermano. A veces a uno le da temor de hablar, pero cuando uno termina de hablar, uno dice, verdaderamente fue un milagro que yo hablara. Eso fue un milagro de audacia del Espíritu Santo que me dio esa valentía. Amén. Yo hice una parte, pero realmente dependo de Dios para poder hablar porque me da temor, ¿verdad? Por ejemplo. Entonces usted tiene que verlo, son milagros que suceden. Eh, por ejemplo, también usted puede mirar en el Salmo 105, verso 15, que dice, no toquéis, dijo, no toquéis a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Cuando hablamos, ¿verdad? En la primera sección de esta serie, hablamos que los profetas son estas personas que hablan la palabra de Dios, hablan el mensaje de Dios, son instrumentos que Dios utiliza para hablar la palabra. ¿Y qué estamos haciendo cuando hablamos la palabra de Dios? Estamos utilizando nuestra voz profética. ¿Ven? Y ahí dice, no toquéis, Dios tiene un cuidado. El enemigo sabe, tiene unas órdenes, unas promesas sobre usted. Por ejemplo, este verso 105, capítulo 105, verso 15. Eso debe de estar en su vida activo. Usted debe de reclamar esa promesa en su vida. El Señor ha dicho que no me toques. Soy su ungida. Amén. Que no me puedes hacer mal porque soy una mujer con voz profética. Amén. Entonces, eh, es importante que conozcamos en la intimidad, en oración, en búsqueda, la postura y la fidelidad de Dios hacia aquellos que viven con una voz profética activa. Es bien importante, gloria a Jesús, porque si no, no vamos a poder trabajar, no vamos a poder operar, porque va a venir el temor, porque en medio de la guerra nos vamos a rendir,
porque podemos salir heridos cuando venga un dardo, cuando venga una, una, ah, algo dirigido hacia usted para lastimarlo, para herirlo, para callarla, va a prosperar eso. Entonces necesitamos conocer la postura y la fidelidad de Dios, que Él nos cubre, que Él está con nosotros y para nosotros. Amén. ¿Cuántas recuerdan hace un año atrás, justo, fue en junio del año pasado, que tuvimos el seminario de oración y la caminata, ¿verdad? Nos dividimos para orar en diferentes puntos y llegó unos hermanos de Massachusetts para dar el seminario y ella nos entregó y nos habló acerca de una oración de detachment, de desligamiento. Cuando vamos a hacer una misión, por ejemplo, como orar en esa caminata, o fuimos a orar, a ungir un lugar, fuimos a hacer guerra al enemigo, eh, y terminamos, ¿verdad? Eh, hay que orar antes, hay que orar en el momento, hay que orar mientras, pero también al final ella nos hablaba, hay que hacer esta oración de detachment, de desligarnos de cualquier espíritu que esté operando en donde fuimos a llevar la palabra o a donde fuimos a hacer allí guerra, a declarar la palabra de Dios, a usar nuestra voz profética para que no tengan, ¿verdad? Ningún tipo de ventaja en nuestra vida. Desvinculación también. Exacto, hermana González, muchas gracias. Tenemos que desvincularnos espiritualmente de cualquier, digamos que es como ir a un lugar, ensuciarnos un poco las manos, ¿verdad? Trabajando. Y luego, ¿qué hacemos? Nos lavamos las manos porque no queremos llevar esa contaminación. No queremos llevar esos gérmenes a otro lado. Nos echamos hand sanitizer. Nos desvinculamos de esa contaminación. Igualmente, en el ámbito, ¿verdad? Espiritual. Tenemos que comprender eso. Si yo no conozco la postura y la fidelidad de Dios en mi vida con mi voz profética, yo voy a poder sufrir daños porque voy a ir a hacer misiones y no voy a estar cubierta, no voy a tener mi armadura, no voy a saber cómo orar para desvincularme al terminar la misión de esos espíritus de venganza, ¿sí? Así mismo, Mana González. Entonces, no sé si estamos entendiendo, no veo muchos comentarios hoy, pero eh, es así, amén, que es importante. Usted puede tener todo el conocimiento del mundo teóricamente hablando. Strongholds, that's right. Teóricamente hablando, usted puede tener mucho conocimiento, usted puede leerse muchos libros, usted puede estudiar mucho acerca del tema, pero si usted no entra a la presencia del Señor, usted no tiene el compromiso de orar, de, de hablar con Dios, de que Él le revele, le ilumine, ¿no? Le muestre, le guíe, le enseñe el Espíritu a usted cómo operar, cómo trabajar, le dé el entrenamiento en el Espíritu. El Señor nos capacita, el Señor nos ha ungido y Él mismo nos capacita, nos equipa, amén. Entonces necesitamos entrar. Es mi responsabilidad entrar al secreto. Yo no puedo depender de la hermana Chela, yo no puedo depender de mi pastor, yo no puedo depender de aquí, de allá. No, yo tengo una voz profética, pero aunque tenga esa voz profética y tengo la palabra de Dios, que es la mejor profecía, ¿verdad? La Biblia. Yo necesito sacar tiempo, yo necesito ser responsable en eso de sacar tiempo para estar en la presencia de Dios, para orar al Señor, para estudiar la palabra, para ir para aquí, ir al otro libro para ir a los reyes, para ir a los salmos, para ir para acá, para escudriñar, conocer, que el Espíritu me diga, ahora ve a tal sitio, lee ahí. ¿Qué dice? Y me maché un versículo, el otro versículo, poder escudriñar, conocer para entonces ser efectiva en la misión que el Señor me envíe y salir protegida, porque el Señor no quiere que salgamos heridos, quiere que salgamos protegidos de nuestra misión, de lo que sea que vayamos a hacer, si es a entrar a un hospital a orar,
si es visitar a alguien para orar, a alguien que está atado en drogas, a alguien que está en una situación matrimonial, tal vez de infidelidad. Todo eso son situaciones espirituales también. Lo que se ve es un resultado ya acá en lo físico y en lo carnal, pero hay algo espiritual operando en todo esto. Infidelidades, adulterios, en mentiras, en robos, en drogadicción, en abusos, ¿verdad? Todo esto tiene un área que es en lo espiritual. Para poder ir a la raíz de la situación necesitamos estar en oración y es nuestra responsabilidad. Es mi responsabilidad, es su responsabilidad. ¿Ven? Ok, entonces esa es la segunda parte. Ahora vamos a la tercera parte. Gloria a Dios. Y esta es bien sencilla. Esta es mucho más sencilla. Aquí vamos a buscar aquí en Mateo. eh, Vamos a buscar en su Biblia, ya tenga ahí Mateo capítulo 5 para que ahorita no necesite darle para el lado y para el lado. Esta tercera parte le titulé Voz de Justicia, que es algo muy importante en nosotros. Nosotros Dios nos ha ungido en este tiempo para usar nuestra voz profética, pero necesitamos conocer la justicia de Dios. Eh, Necesitamos conocerla porque Dios nos ha hecho intolerantes a las injusticias. Cuando usted viene al Señor y el Señor le transforma, le llena, ¿verdad? Y lo está ahí ya preparando. El Señor le va una de las características que va a haber en usted es que cuando haya una injusticia delante de sus ojos, usted no le va a agradar. Usted no va a permitir injusticia, usted no va a estar por lo menos de acuerdo, usted no va a estar de acuerdo. Tal vez hay cosas que uno no puede hacer nada, ¿verdad? Como una acción per se, pero por lo menos no vamos a estar de acuerdo, porque en usted ya esto está sembrado, la justicia ya está en usted, en su carácter, ahora en Cristo. Igualmente, de esa manera. Dios espera que usted actúe. Eh, Proverbios 21 verso 3 dice, practicar la justicia. Y eso es un llamamiento que tenemos. Necesitamos, así como hablamos cosas lindas en el Espíritu y queremos declarar y estamos ahí buscando hablar la voluntad de Dios, necesitamos practicar la justicia. La justicia. Parte de nuestra misión es defender con nuestra voz. Con nuestra voz. Por eso es que si la hermana Sandra está enferma y yo voy a orar por ella, yo estoy intercediendo, yo me estoy parando, digamos, al frente de ella a decir, Señor, yo estoy aquí para que tú mires a mi amiga Sandra, a mi hermana Sandra, a mis hijos, a quien sea que está en una necesidad, ¿verdad? Y yo estoy buscando defenderte, yo estoy buscando atraer favor a tu vida, ya sea sanidad, ya sea liberación, ya sea por un trabajo, algo. Yo estoy abogando por ti. Y esa es parte de nuestra misión, abogar positivamente, abogar con justicia eh, hacia la vida de alguien del cual estamos interesados, ¿verdad? En declarar la palabra profética sobre sus vidas. Entonces, este versículo en Salmo 82 verso 2 dice, ¿hasta cuándo juzgaré injustamente y aceptaré las personas de los impíos? Defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso. ¿Ven? Ese es nuestro mandato. No podemos estar aceptando las injusticias. No las podemos aceptar. Tal vez, como le dije ahorita, tal vez usted no puede hacer nada, usted no puede cambiar la situación, pero usted al menos no está de acuerdo. ¿Ok? Hay situaciones, ¿verdad? Decisiones que toman, por ejemplo, nuestros hijos. Tal vez toman una decisión y no es agradable delante de los ojos de Dios y usted lo sabe. ¿Y qué hacemos? Te amo, te quiero, veo que no puedo hacer nada en tu decisión, pero no estoy de acuerdo, te lo tengo que dejar claro, no estoy de acuerdo. ¿Ves? Porque si estuviéramos de acuerdo, entonces no estamos justos, porque estamos en desobediencia o en contra de la palabra de Dios. Entonces eso es parte de hacer justicia. Eh, Cuando usted mira la historia de Nabot,
La historia de Nabot está en la palabra del Señor, en Primera de Reyes, capítulo 21, verso 19. Y cuando usted lee todo ese capítulo 21, usted va a mirar que va a resaltar la manera en que los profetas estaban lidiando con la injusticia en aquel tiempo. Jezabel, Jezabel tomó posesión de la viña de Nabot. No sé si usted conoce esa historia o al menos el coro que, que acá le preguntó a Nabot, le decía, véndeme tu viña. Y Nabot decía, esa viña no te la doy. Así hay un corito, que al menos el corito no se sabe. Pero si no, vaya luego a Primera de Reyes, capítulo 21, y léalo, es tremenda historia, poderosísima, tiene tremenda enseñanza. Y Jezabel, al final de la historia, tomó posesión de aquella viña que era de Nabot. Mm. Por acá, cuando prepararon testigos falsos y hicieron que mataran a Nabot. O sea, ellos hicieron un complot y terminaron matando a Nabot y Jezabel tomando la viña de Nabot. Y ese es un ejemplo de lo que acabamos de leer en los Salmos, de aprovecharse del débil, del que necesita la justicia y le están haciendo injusticias. Entonces, Dios, ¿qué hizo? Le envió un mensaje acá, acá era el esposo de Jezabel, y utilizó a quién? Al hombre que tenía la voz profética, a Elías. Y le dijo a Elías, ve y háblale acá. Y usted lo va a ver en el verso 19. Dice, le hablarás diciendo, así dice el Señor, has asesinado y además has tomado posesión de la viña. También le hablarás diciendo, así dice el Señor, en el lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, tu misma sangre. Y así sucedió. Cuando usted lee la historia, así sucedió. Los perros lamieron su sangre. Entonces, vemos que Dios utiliza a Elías, el hombre de la voz profética, para llevar un mensaje de justicia por lo que había ocurrido en la vida y en la viña de Nabot. Otro ejemplo que les puse aquí, que pueden estudiar, tremendo, es uno con la historia de David y Natán. Natán era también un hombre con voz profética, un profeta. Y cuando usted lee ahí en Segunda de Samuel, capítulo 12, lo voy a leer del 1 al 10 para que entre en el asunto, en el contexto, en el tema. Ya queda poquito, ¿no? Así que tenemos el tiempo. Eh, ¿Qué sucedió? David tomó a Betsabé como esposa, pero Betsabé tenía un esposo. Sucedió que un día David miró por la ventana, por el balcón, y vio a aquella mujer. eh, que era esposa de Urías, uno de los soldados de él mismo, y lo tomó, la tomó como esposa, la embarazó. ¿Y qué sucedió? Vamos a leer la historia, verso 1 al 10. Dice, entonces el Señor envió a Natán a David y vino a él y le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado y criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el hombre, para el caminante que había venido a él, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y se encendió la ira de David. O sea, esto es Natán hablándole una ilustración, un ejemplo, una historia de parte de Dios, como digamos, inventada. Eso no había sucedido así, sino una ilustración. Natán le está hablando a David. Y cuando David escucha que el hombre rico
le tomó al hombre pobre la única corderita, él teniendo muchas ovejas y vacas. David se molestó. Vemos que David se encendió en ira en gran manera. Y dijo a Natán, David le dijo a Natán, vive el Señor, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán le dijo a David, el profeta, el hombre de la voz profética, le dijo a David, tú eres ese hombre. Así te dice el Señor Dios de Israel. Yo te ungí sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor y te di la casa de Israel y de Judá. Y si hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como esta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado al esposo de has matado a espada, disculpen, a Urías hitita y has tomado a su mujer para que sea mujer tuya y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías hitita para que sea tu mujer. Entonces, cuando usted mira este ejemplo, es un gran ejemplo de injusticia. Natán, Dios lo escoge a ir a hablarle al rey. Entonces, usted le ha pasado que usted ha tenido que ir a hablarle a alguien que usted como que dice, pero Señor, porque usted me envía a hablar a esa persona? Me pone en esta situación tan difícil. Pero si Dios te ha dado voz profética para este tiempo, tenemos que ir a hablar lo que sea necesario hablar de parte de la justicia, no con nuestras palabras. Fíjese que todo lo que habló Natán era la palabra que Dios le había dado. Amén. Con cuidado. Usted mira que en todo el relato vemos cuidado en la manera, ¿verdad?, que Natán está hablando y vemos cómo hace eh, eh, el conocimiento, ¿verdad? Hace conocer a David de la injusticia que había conocido. Y este es un gran ejemplo porque no podemos estar de acuerdo con las injusticias y cuando estemos frente de injusticias, tal vez Dios nos envíe a hablar de parte de Él. Entonces es importante que busquemos practicar la justicia. Ahora vamos a ir a Mateo capítulo 5 y vamos a leer, a pasarle por encimita, eh, aquí a lo que es el Sermón del Monte. El Sermón del Monte es todo el capítulo 5. Todo el capítulo 5 es el Sermón del Monte. Y tal vez un poco más, pero al menos el capítulo 5. Entonces, ¿esto qué hace? Este capítulo te sirve de espejo. Este es un capítulo que usted puede ir a él, ir a él constantemente en su estudio de la palabra, en sus devocionales con Dios. Usted puede ir ahí constantemente porque le sirve de espejo para mirar cuáles son nuestras intenciones, nuestros motivos y nuestros puntos de vista en el uso de nuestra voz profética. O sea que cuando yo uso mi voz profética, yo necesito hacerlo con las intenciones que habla el Señor aquí, con los motivos que habla el Señor aquí y con los puntos de vista que habla el Señor aquí. Nosotros si no estamos mirándolo así, entonces estamos posiblemente haciendo algo mal. ¿Qué dice? Lo voy a leer desde el número 1. Dice, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y el punto número 1 es el verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados, felices, dichosos, prósperos, satisfechos. Eso tiene diferentes, ¿verdad?, sinónimos. Los pobres en espíritu, los humildes, aquellos que se clasifican a sí mismos como, eh, bueno, a sí mismos y delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Humildes, tienen corazones humildes. De ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres. O sea, hay una bienaventuranza en que en la pobreza en espíritu. No es necesariamente ser pobre,
pobre materialmente, no necesariamente es eso, eh, porque el trabajo, amén, es honra y si usted trabaja, gloria a Dios y si tiene, si Dios lo ha ido prosperando, gloria a Dios, amén. Si no es pobre en el espíritu, es que hay una humildad en su corazón, amén, gloria a Jesús. Entonces, eso es necesario para usted poder usar su voz profética con justicia y en la voluntad y alineamiento del Espíritu de Dios, tenemos que ser pobres de espíritu, de espíritu. El verso 4: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, ese lloro, ese llanto, ese lamento, nosotros nos entristecemos cuando miramos injusticia, cuando vemos cosas frente a nuestros ojos que sabemos que a Dios no le agrada. Nos entristecemos, ¿ven? Y eso es necesario. Si yo estoy mirando cosas que a Dios no le agradan y a mí no me causa algo, hay un problema. Por eso es que le digo que esto es como un espejo. Yo tengo que mantenerme humilde, pobre en espíritu. Y definitivamente vamos a tener lágrimas. Todo aquel que habla la palabra del Señor va a llorar. Va a llorar, va a entristecerse. Vamos a ver cómo a veces predicamos la palabra, no necesariamente a la iglesia, sino a un alma, a una vida. Y no hay interés, no hay, no vemos que la persona responda a ese llamado de Dios y no se entristece. Cómo se han endurecido los corazones en este tiempo. Y es algo que tenemos que tenerlo, ¿verdad? Presente. Vamos a llorar y debemos de llorar, de lamentarnos por situaciones como las que le mencioné. Número 5: bienaventurados los humildes, pues ellos, no los humildes, los mansos, pues ellos recibirán la tierra por heredad. Mansos, eso viene de mansedumbre. Y eso es bien importante en todos nosotros que tenemos voz profética. Es calma, es paciencia, es benignidad. Ya de eso hablamos en otra serie, ¿verdad? Del fruto del Espíritu, pero en este caso de la mansedumbre es bien importante que vivamos mansamente, mansamente. ¿Por qué? Porque como hablábamos ahorita, va a venir oposición, van a venir personas que te rechacen, van a venir personas que te critiquen, van a venir diferentes situaciones y si usted no está viviendo con mansedumbre, no va a poder lograr la misión. El otro punto, verso 6: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Tenemos que tener hambre y sed de justicia. Básicamente es lo que estamos mencionando de la justicia, de esta voz de justicia, tener rectitud, tener bien conocimiento de qué es lo que Dios llama bueno y qué es lo que Dios llama malo. Yo, si no conozco eso, ¿cómo voy a tener una voz de justicia? Yo necesito conocer el carácter y la postura de Dios. ¿Qué a Dios le agrada? ¿Qué a Dios no le agrada? ¿Qué dice la palabra acerca de eso? Yo necesito conocerlo. No que me lo digan, porque por ahí hay atrocidades hablando, gente, que dicen que a Dios no le, que a Dios sí le agrada tal cosa. Entonces, usted tiene que usted leer la palabra, usted estudiar la palabra o tener maestros que realmente usted sepa que están predicando la sana doctrina. ¿Ven? Porque si pone la oreja a cualquiera que por ahí hable y esté, te puede estar confundido y tal vez llamarle bueno a algo que a Dios no le agrada. Amén. Así que tenemos que tener voz de justicia. Eh, hambre y sed de justicia, como dice ahí. El próximo es el verso 7. Dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si hay algo que nosotros como personas que estamos usando nuestra voz profética, es que tenemos que tener misericordia de las personas, porque a veces usted se va a encontrar delante de personas que usted sabe que le fallan, le fallan, le fallan y le fallan a Dios, pero esa persona te dice, ora por mí.
Y usted si no tiene misericordia, usted va a decir, no, ya tú estás perdido en el infierno. No, usted tiene que tener misericordia. Ok, tal vez hoy es el día de salvación para esta alma. Déjame orar por ti. Déjame, vamos aquí juntos a orar para que el Señor te perdone, rompa tus cadenas y te bendiga. Nosotros tenemos que ir delante hablando en contra de todo lo que sea antimisericordia, todo lo que sea crueldad, todo lo que sea juicio. Amén. Tenemos que clamar con compasión por aquellos que están necesitados, por aquellos que están afligidos. Amén. Nosotros necesitamos esa compasión en nosotros y en nuestra voz. Esa misericordia tiene que estar ahí. Amén. El otro punto, verso 9. 8, perdón, dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Nuestro corazón tiene que ser limpio. Nosotros no podemos usar nuestra voz profética si tenemos rencor en nuestro corazón. Porque ¿qué vamos a hablar? Si de la abundancia del corazón habla la boca. Y si mi corazón está lleno de rencor, mi voz profética va a ser una voz herida por el rencor que tengo. Va a ser una voz que va a lastimar a otros. Entonces mi corazón tiene que ser un corazón am, limpio. Am, amén. El número 9, verso 9, los pacificadores. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y es bien importante que nosotros con nuestra voz procuremos la paz. Nosotros estamos puestos aquí para procurar la paz. Cuando hay conflicto, cuando hay guerras, cuando hay batallas, cuando hay odio, disputas, confusiones, divisiones, nosotros promovemos paz. Hay familias en guerra y Dios te lleva ahí para usar tu voz profética. ¿Qué vas a hablar? Vamos a hablar de paz. Vamos a llevar, a buscar llevar la paz a ese lugar del reino. Amén. O sea, la paz del reino a ese lugar. Procuramos la paz. Eso es todo. Gloria a Jesús. El próximo versículo, verso 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de qué? De la justicia. Entonces, muchas veces todos aquellos que usan la voz profética van a ser perseguidos porque estamos en una posición de favor. En cuanto a la justicia. Estamos a favor de la justicia y a causa de eso nos van a perseguir, nos van a ver como que estamos mal, como que estamos en contra del sistema, de esos sistemas injustos o sistemas terrenales o a veces, ¿verdad?, con agenda satánica. Y necesitamos eh, permanecer, no importa la persecución, los que están padeciendo persecución. Dice la palabra, de ellos será el reino de los cielos. Amén. Así que es parte de eso. Es lindo porque cuando usted está teniendo y viviendo persecuciones, usted lee este sermón del monte y usted realmente queda consolado, amén, de que es por causa de la justicia, por causa del evangelio. Después ahí, verso 13 al 16 dice, la sal de la tierra y la luz del mundo. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y esto es importante porque esto aplica a cada uno de nosotras, mi amada hermana. Dios nos ha llamado a ser sal y ser luz en este mundo, en este tiempo. Somos sal y somos luz. Y, y nosotros traemos sal y traemos luz donde quiera que vamos. No importa si es a la iglesia, no importa si es en su casa, no importa si es en su trabajo, en la comunidad, en la tienda que fue a comprar pan. Usted es sal y luz. Nosotros no ocultamos la luz. Nosotros no la metemos debajo del ¿qué dice? Del almud, del cajón.
En otras versiones dice del cajón. Usted no la pone debajo de un cajón la luz. No, usted no oculta la luz del Señor. Donde quiera que yo voy, yo sigo siendo luz y muestro la luz. Amén. Y como mujeres de voz profética, necesitamos andar así todos los días. No importa si estoy en persecución, no importa si estoy me están haciendo la guerra, no importa si estoy pasando un proceso financiero, no importa si estoy pasando un proceso matrimonial, yo soy luz y sal. Sigo siendo luz y sal. ¿Eh? Eh, Cristo de la gloria. El verso 17 al 20. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que les haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Por eso es importante que tengamos una voz de justicia. Mire que pudiéramos llamarle qué falta, qué pecado el no tener voz de justicia en este tiempo, una gran voz, alta voz de justicia, no entraríamos en el reino de los cielos. Entonces es importante que tengamos eso bien cumplido. Tenemos que ser personas que tengamos rectitud en todas nuestras cosas. Nosotros tenemos que andar por la línea, por la línea. A veces las personas son de una manera cuando los están viendo y de otra manera cuando nadie los está viendo. O son una persona cuando andan rodeados de cristianos, pero son otra persona cuando andan rodeados de mundanos. Entonces, tenemos que ser personas rectas, rectas, donde quiera, íntegros, donde quiera, obedientes a la palabra del Señor. Amén. Obedientes. Uno de los énfasis que tenemos que tener con esta voz de justicia es esto de la rectitud. Mi voz no puede temblar. Si eso es blanco, eso es blanco. Aunque me digan que es un poquito gris, aunque me digan que es un poquito crema, que aunque me digan que es un poco amarillo, es blanco. El Señor, su palabra dice que es blanco. Nosotros no podemos echarnos atrás. Por eso es que tenemos, les decía ahorita en el punto número 2, ¿verdad? En la segunda sección que les hablo ahorita, la armadura, la fortaleza en el espíritu, porque cuando usted usa la voz profética, su voz va a ser probada. Van a probar si usted verdaderamente está llevando una voz de justicia y una voz recta, o si usted está hablando y luego titubea, titubea. Es importante. Que sepamos eso, amén. Vamos al próximo verso, del verso 21 al 26. Oíste que fue hecho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Estamos en Mateo 5:21. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario, disculpen, pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues ah, el último cuadrante. Aleluya. Y aquí lo que hay que ver es el corazón. Cuando usted habla y usted mira aquí, Jesús está hablando de la ira. Y la ira es un estado de nuestro corazón. Y tenemos que mirar los motivos de nuestro corazón. Tenemos que escudriñar nuestro corazón. ¿Qué hay guardado en nuestro corazón? Que esa ira a veces es algo que está guardado en nuestro corazón, injustificado. Nosotros no estamos justificados para guardar esa ira.
Así que necesitamos perdonar prontamente. Si usted usa voz profética, su voz profética, algo que usted tiene que practicar en su vida personal es el perdonar prontamente. No importa qué, perdona. No importa qué, perdona prontamente. No deje, como dice el versículo, que el sol se ponga sobre vuestro enojo. Perdone. ¿Le hace bien por su salvación? Claro que sí. Pero si usted está usando su voz profética en contra suya, en contra de esa voz profética puede venir el hecho de que usted no está perdonando y se le puede hacer un caso, se le puede hacer un caso, eh, digamos, esto tiene otro contexto ahí para entrar en cortes celestiales, pero se le hacen caso en cortes celestiales si usted no es pronto a perdonar. Personas no progresamos ni somos efectivos en la comisión o en el llamamiento que Dios nos ha dado si no somos prontos a perdonar. Usted, ¿de qué vale que usted hable con voz profética de Génesis y Apocalipsis si usted no perdona? Necesita perdonar, necesita perdonar. Entonces es importante. eh, eh, Es importante, así, no voy a abundar más ahí, pero es importante que perdonemos. Hay un sistema legal aquí en la tierra, por eso el Señor habla ahí y le decía culpable de juicio, después decía culpable ante el concilio y luego decía será expuesto al infierno de fuego y luego decía si tu adversario, más adelante dice, te puede entregar al juez, el juez al alguacil y echado a la cárcel. Hay un sistema judicial. Pero también espiritualmente hay jurisdicciones y hay sistemas, hay cortes espirituales, celestiales. Entonces tenemos que estar claros, estar limpios, amén. Eh, Necesitamos cuidarnos, cuide su corazón, sobre toda cosa guardada. Guarde su corazón porque de él mana la vida. Amén. Guarde su corazón. Nuestro corazón necesita ser un corazón limpio, corazón puro, corazón lleno del amor de Dios. Amén. Vamos a leer para terminar del 27 al 32. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti. Pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Bien importante, Dios está hablando, el Señor Jesús, ¿verdad? Está hablando ahí en el Sermón del Monte, un problema de esa época. Había un problema y era de adulterio. Amén, habían problemas de adulterio y el Señor estaba hablando. Ustedes le dan carta de repudio a su esposa porque sí y las mandan fuera. Pero no, así no se trabaja esto. El adulterio, si en tu corazón ya tú, si en tu mente, ¿verdad? Miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Y le comienza a explicar, si hay algo en ti que te hace fallar, que te hace pecar, córtalo. Y ahora no es que vamos a andar sin manos, sin ojos, sin orejas, sino que necesitamos purificarnos, necesitamos conocer que en estos tiempos todavía vamos a tener problemas de época. Por ejemplo, un problema de la época en este tiempo, permiso, Julia, es la influencia de los dispositivos móviles, por ejemplo. Esto es un problema de la época. ¿Por qué? Porque la mayoría de los seres humanos que tenemos teléfonos celulares, casi es como que dependemos de él, es como que es otro miembro del cuerpo. Es como si fuera una oreja, una mano, algo más de nuestro cuerpo, ¿verdad? No salimos a ningún lado sin nuestro celular. Nos distrae, nos ocupa, nos quita a veces tiempo que podemos darle al Señor. De diferentes cosas así. Hay problemas de la época que necesitamos conocerlos, amén. Necesitamos
conocer estos problemas para poderlos hablar con voz profética. ¿Ven? Tenemos que hablar, mi hermana Sandra, con voz profética. Ahora, eh, ay, gracias, muy amables. Gloria a Dios, me habían entrado aquí intrusos a la habitación. Eh, necesitamos conocerlo. Necesitamos, como le decía ahorita, conocer todo eso que a Dios no le agrada para poder llevar una palabra de justicia y de rectitud y que podamos hacerlo de la manera que a Dios, que Dios ya ha establecido. Amén. Mire, esos problemas tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo. Hay momentos por generaciones que hay debilidades en esta generación, hay debilidades en la otra generación. El problema de una persona de 40 años hoy día no es el mismo de un joven de 18. Sus debilidades no van a ser las mismas. Sus, lo que le está tal vez preocupando no va a ser lo mismo. Y nosotros, para poder tener una voz profética certera y precisa con esa persona, ¿verdad? O ese grupo de personas de esa generación, necesitamos conocer los problemas de la época. Necesitamos estar alineados con el Señor de acuerdo a lo que la palabra establece. Amén. Vamos entonces a, a finalizar hoy hasta aquí. Gloria a Dios. Esto básicamente esta enseñanza se divide en tres puntos. Número uno, la administración, la imposición de las manos, que hay que tener mucho cuidado. Seamos prudentes. ¿Ven? Estemos activos y alineados en el Espíritu, en búsqueda, en oración, amén, para que podamos evitar transferencias de espíritus que nos pueden hacer daños. Tenemos que tener mucho cuidado. Número dos, la armadura, la guerra espiritual que estamos viviendo y atravesando. Es importante que tengamos la armadura, mis amadas hermanas, para que ninguna guerra que se levante, oposición que se levante, nos haga daño, sino que estemos protegidos. Dios nos protege, nos cuida, el ángel del Señor acampa alrededor de nosotras y nos protege, nos defiende. Sabemos eso, el Señor tiene cuidado de todos aquellos que usan sus voces proféticas, amén. Lo acabamos de leer, por ejemplo, con Elías, amén, y con Eliseo en diferentes momentos. Dios protege las voces proféticas, Dios tiene cuidado de usted, pero es nuestra responsabilidad, aunque sabemos que Dios nos cuida y nos protege, es mi responsabilidad orar, es mi responsabilidad estar cubierta, amén, en ayuno, en oración, etcétera. Es mi responsabilidad conocer la postura de Dios, conocer la fidelidad de Dios, la palabra de Dios. Y número tres, el punto número tres que hablamos fue la voz de justicia. Y utilizamos ahí pues algunos ejemplos como cuando Dios utilizó al profeta para hablarle a Nabot o cuando usó al profeta Natán para hablarle a David, trayendo justicia. Así debe de ser nuestra voz. Nosotros no nos comprometemos. No, que es mi primo, que está en adulterio, ay bendito, está en adulterio. No, yo no me caso con nadie. Hay que hablar las cosas como son, con amor, con misericordia, pero justa y rectamente. ¿Ven? Justa y rectamente. Con amor y buscando la restauración de esa alma. ¿Ven? Pues nosotros no somos Dios para echarlos al infierno, buscando que esa alma pueda recibir la restauración de su alma. ¿Ven? ¿A través de qué? A través del arrepentimiento, a través de, ¿verdad? Del proceso de Dios. Y luego estuvimos leyendo el Sermón del Monte desde el versículo 1 hasta el 32. Pudiéramos seguir leyendo, pero el tiempo, ¿verdad? No nos da, es mucho material. Y, y hay cosas que me gustaría entrar mucho más allá y por cuestiones del tiempo, pero nos sirven esos 11 puntos al menos que leímos o 12 nos sirven para mirarnos que estemos como en ese espejo con la palabra de Dios utilizando el sermón del monte. Nuestro corazón tiene que estar alineado con lo que el Señor señala en el sermón del monte. ¿Ok? Usted tiene que creerlo, usted tiene que estar de acuerdo, usted tiene que conocer que así es que Dios piensa, así es que es el carácter de Dios, así es que el Señor va a juzgar. Amén. Tiene que usted mirar para que cuando usted vaya a usar su voz profética, usted lo haga efectivamente y de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. Así que el próximo lunes vamos a seguir.